Dios levanta a su iglesia, levanta a aquellos que guardan su palabra. Eso dice la Biblia. Esa es la promesa de Él. A todos aquellos que guarden su palabra, dice, ¿verdad? Serán guardados, dice, de la prueba que viene para el mundo entero. Así es que si usted quiere escapar, hoy, este día, es el día de salvación. Este día. Mañana puede ser tarde. El Señor está dispuesto a perdonar todos los pecados, hermano. Él no hay pecado que no pueda perdonar. Para eso Él dice que Dios mandó a su Hijo para que viniera a salvar al mundo entero. Oiga bien, cuando hablo del mundo entero, a todos los que habitamos acá y los arrepentimos y reconocemos la palabra de Él, a esos son los que va a liberar a Él de la prueba que viene al mundo. ¿Se quede? Ya es problema de Él, ¿verdad? Y estamos avisando, ya Dios está muy cerca, hermano, para mandar a su Hijo por la amada, por su novia, ¿ya? Por la novia. Y tiene tiempo de estarla conquistando, ¿verdad? Tiene tiempo de estar diciendo, prepárate, porque muy pronto llegamos para que los casemos, porque los vamos a casar con Él, ¿verdad que sí? Así es que van a haber unas bodas, y en esas bodas queremos estar todos nosotros, ¿verdad? Así es que, gloria a Dios, sea bienvenido mi hermano Rodrigo también, y su esposa, ¿verdad? Que aquí está con nosotros también, ella es de casa ya, ¿verdad? Como dijo, ayer lo recibieron en una iglesia y nos dijeron, pues, no le digo bienvenido a su casa, no lo dijeron así, bienvenido a la casa del Señor, porque es de Él. Así es que es cierto, ¿verdad? Así que bienvenido usted pues a la casa del Señor. Aleluya. Porque esta es la casa de Él, ¿verdad? Bendito sea Dios. Porque nosotros no tenemos nada, todo lo que tenemos es de Él, ¿verdad? Así es que hoy vamos a recibir palabra, pero antes de que recibamos la palabra por parte del predicador, yo quiero saludar a los hermanos, amigos, que están donde quiera que usted esté, hermano. Ahí donde usted está ahorita. Si ya está ahí en línea, no se mueva. Que el Señor quiere darle una palabra, y una palabra de esperanza, una palabra de vida eterna. Y va a usar un siervo, usted no lo conoce, tal vez no me conoce a mí, pero la palabra que va a llegar a donde usted, y si usted la recibe, ya la hizo también. Así es que ahí está ese quietecito. Gracias. También queremos darle a la hermana Helen, ¿verdad? Que ella está pendiente también allá en El Salvador. Siempre ella está escuchando las predicaciones, ella está gozando. Así que esta es hora que está colocando ella en un banquito ahí para escuchar la predicación. Así que recíbanla y salúdenlos a todos los que están alrededor de ustedes. Ahí se pueden reunir ustedes también en su casa. Si no pueden ir a la iglesia, reúnan y escuchen la palabra. Y el que dice, ¿cuántos quieren ir para el cielo? Levanten la mano ustedes también, ¿verdad? Porque Él viene por todo el que quiera. Amén. Así, y los que están esperando. Así es que así vamos a pasar al predicador para que nos traiga la palabra y recibamos de parte de Dios, ¿va? Con ustedes el pastor Vicente. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea Él. Aleluya. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, una vez más por estar aquí reunidos para exaltar, glorificar el nombre del Señor y sobre todo también de edificarnos en la palabra del Señor. Vamos a hablar de la palabra del Señor acerca de un tema bien importante, porque esto nos va a permitir comprender por qué es que Cristo se sacrificó por nosotros. Amén. Y tengo un tema, ¿por qué Dios quería sacrificio para perdón de pecado? Amén. Y vamos a tomar como base esta mañana Levíticos capítulo 4 versículo 35. Levíticos 4, 35. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Mi nombre es Vicente Sevillano, soy salvadoreño, pero pastoreo en la capital de Nicaragua, en Managua. Allá nos ha permitido el Señor
estar trabajando en la obra del Señor. Génesis capítulo 4 versículo 35. Gloria a Dios. Perdón. Levíticos 4:35. Levíticos 4:35. Gloria a Dios. Levítico, libro de la ley 4, versículo 35, que es el último de aquí. Y dice la palabra del Señor que leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En Levítico 4:35, como está escrito, dice así: y le quitará toda grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado, dice, que habrá cometido, y será perdonado. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde están las personas que nos están viendo de Facebook también. Incline su rostro y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estoy en sintonía, Señor, con los hermanos, y estoy en sintonía con usted en esta hora, porque quiero, Señor, que usted me hable a través de su palabra. Necesito, Señor, que su palabra venga a mí y obre en mí, haga lo que usted la manda a hacer en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Si necesito, Señor, que algo sea corregido en mí, corríjame, Señor. Si necesito que algo sea cambiado en mí, cámbiamelo, Señor. Si hay en mí, Señor, algo que no he declarado, le pido perdón en el nombre de Jesús, porque no queremos que nada nos estorbe para ver su gloria, que nada me estorbe para recibir de usted provisión, bendición y sanidad, y sobre todo, Señor, estar cerca de su presencia. Papá, en el nombre de Jesús, como pastor delegado para llevar este mensaje este día domingo, en el nombre de Jesús le pido que me dé la gracia, el amor, la palabra, Señor, con la unción necesaria para hablarle, Señor, a este pueblo que usted ha comprado a precio de sangre, que usted ha pagado, Señor, todo castigo que estaba por nuestros pecados. Papá, en el nombre de Jesús, clamo, Señor, que su Espíritu se pueda mover en cada uno de nosotros y pueda obrar también, y que esta palabra, Señor, estoy seguro no regresará vacía, que va a ser recibida en cada uno de los corazones de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, acomodarse. Vamos a tocar este tema. Vea, una de las cosas más interesantes de la palabra del Señor es de que Dios utilizó al pueblo de Israel como un prototipo, como un ejemplo de cómo el hombre podía alcanzar delante de Dios salvación y vida eterna. Siempre ha existido de parte de Dios el tema de juicio, el tema de destrucción, porque lo que Dios espera es que el hombre sea alguien que se deje guiar, orientar por su voluntad, su palabra, y has hecho el Señor una serie de cosas a fin de demostrar que Él tiene el suficiente poder para transformarnos y cambiarnos y darnos vida eterna, perdonar la consecuencia de nuestro pecado, porque no solamente es que me perdone mi pecado, lo que el Señor hizo es salvarnos de la consecuencia del pecado. Amén. El pecado en sí nosotros lo podemos cometer, pero no nos ponemos a pensar en la consecuencia del pecado, y no una consecuencia natural, sino una consecuencia espiritual, que es vida o muerte. Amén. Si usted no peca, está en vida. Si usted peca, va a muerte, pero muerte espiritual. Hace un tiempo estaba comentando, alguien también me consultó, me preguntaron acerca de la muerte espiritual. Pues la muerte espiritual, para entender la muerte espiritual hay que entender la muerte natural. La muerte natural es la separación del espíritu del cuerpo. Alguien dijo también, no es la muerte espiritual la separación del alma del cuerpo. No, el alma es la conjugación del cuerpo con el espíritu, y eso da el alma. El alma, le decía a alguien hace unos días, es como comparar una computadora.
La computadora tiene su hardware y tiene su software, pero ninguna de estas dos funciona si no tiene electricidad, ¿verdad? De nada sirve que esté ahí el hardware si no tiene electricidad. Bueno, no sirve de nada. Igual el software, si no tiene electricidad, el hardware no va a ser nada. Entonces, podríamos decir de que el es el espíritu, el hardware es el cuerpo y el software es nuestra alma. Entonces, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, nosotros vamos a comprender de que la infinita voluntad de Dios y poder, el Señor nos dio un cuerpo, un espíritu, y de aquí nace el alma. El alma es descrita por muchos, por todos, quizás, yo creo que nadie va a diferir de esta opinión, y es que el alma es pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos, costumbres que hacemos debido al razonamiento que tenemos, en fin, todas las cosas que nosotros podemos razonar. Ese es el alma. Amén. Ahora, el alma, que podría llegar a definirse como que el inicio del alma es el cerebro, la mente, ¿verdad? En ocasiones ha habido que personas pierden la capacidad de poder pensar o razonar y quedan en estado vegetal. No hay pensamientos, y nuestra alma son pensamientos, ¿verdad? Sentimientos y todo ese tipo de cosas, y una persona pierde la conciencia, el estado de conciencia, porque su cerebro se dañó. Esta persona, en otras palabras, no hay entendimiento, no tiene alma. El alma no es el espíritu, no se puede comparar en algo espiritual. El espíritu es el espíritu, pero el alma también es nuestro carácter, se refleja el alma en la manera de cómo somos. Entonces Dios quiere que nosotros no pequemos, quiere que el alma esté entendida de no llevarnos al pecado, porque el pecado se manifiesta desde que lo pensamos, ¿verdad? El alma es la que se contamina, suya se convierta. Amén. La palabra misma nos da testimonio que Él quiere que el alma se convierta, porque el alma es el que está contaminado, es decir, todo razonamiento, pensamiento y sentimientos están contaminados por el pecado. La fornicación, la lascivia, el adulterio son cosas que empiezan debido a lo que pensamos, a lo que imaginamos, y luego eso nos hace sentir, y el sentimiento nos hace hablar, y el hablar son las acciones. Entonces, la evolución del pecado viene de pensar, sentir, hablar. La Biblia, como decía anoche en una iglesia, dice que de lo mucho que rebosa tu corazón, habla la boca, y lo que declaramos es lo que hacemos. Entonces el pecado evoluciona pensando o imaginando, haciéndonos sentir, haciéndonos hablar y luego hacer. Esa es la evolución del pecado. Pero si nosotros quitáramos el cerebro de una persona, no tendría conciencia para pecar, ni para hacer lo bueno, ni para hacer lo malo, ¿verdad? Entonces estamos nosotros comprendidos que el alma es algo que nos lleva al razonamiento. Alma que pecare, esa morirá. Peca el espíritu, peca el alma, no el espíritu. Amén. El espíritu dice que regresará al dueño. Amén. Entonces Él nos ha dado con el alma también lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Es el alma, el razonamiento del hombre, el que puede llevar a comprender que guardando la palabra de Dios podemos alcanzar salvación. Amén. Ahora bien, estoy hablando de esto porque quiero que usted comprenda qué es la muerte natural y la muerte espiritual. La muerte natural es la separación del espíritu del cuerpo. Y ahí, bueno, ¿por qué decía yo que no era la separación del alma del cuerpo? Porque hay personas que han quedado en estado vegetal y no han muerto. Cuando el espíritu se va del cuerpo, entonces hay una muerte. Estoy, ¿verdad?, queriendo que usted comprenda que también esto es comprobable cuando entendemos qué es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Aquí en la muerte espiritual no hay cuerpo. Es la separación de su espíritu del espíritu de Dios o de la presencia de Dios. Esa es la muerte eterna,
la muerte espiritual. Entonces la muerte espiritual, hermano, Dios sabe que va a haber una muerte natural, pero mientras el hombre tiene vida, propicia que haya en él, después de la muerte natural, una muerte espiritual o una vida espiritual eterna. Dios quiere que pasemos con Él la eternidad. Amén. Él nos está ofreciendo vida eterna. Y no con cuerpo, sino sin cuerpo, ¿verdad? No podemos creer, no podemos esperar, porque dice la palabra del Señor que también Jesucristo fue transfigurado, y así como lo vieron irse, así lo vamos a ver venir, y así como Él, también nosotros seremos levantados. Amén. Entonces, al hablar de este tema, es bastante medular, bastante importante que nosotros entendamos que el alma se tiene que convertir, porque está contaminada por el pecado, por el viejo hombre o por la vieja mujer. Y toda la Biblia habla acerca de la conversión de nuestra alma, porque es nuestro estado de conciencia del pecado, es el estado de conciencia del conocimiento de la palabra de Dios la que nos lleva al entendimiento de que yo tengo que convertir. La palabra de Dios dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo cuando ya hemos venido a los pies de Cristo, cuando hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Ahora tenemos la mente de Cristo. Pero ¿por qué si tenemos la mente de Cristo no pensamos como Cristo, sino que pensamos como mundanos? Cuando tiene usted un problema con su esposo, su esposa, o entre hermanos, o personas conocidas, usted tiene un problema, pero esa persona es cristiana también, usted tiene dos maneras de resolver, de ver o de reaccionar ante esa persona. Una es, reaccione usted como una persona mundana que no conoce a Dios, conociéndolo, y otra es que usted, conociendo a Dios, reaccione apegado a la palabra de Dios y reaccione como cristiano. Nosotros tenemos la capacidad de elegir en base a qué queremos nosotros responder o reaccionar. Yo podría reaccionar como mundano y decir las malas palabras que yo quiera. Lo puedo hacer, no me conviene. Pero también lo puedo hacer pensando y meditando que estoy delante del Señor y que a la persona que quiero yo reclamarle o decirle algo es cristiano también. Entonces yo no le puedo hablar como mundano, porque le tengo que dar testimonio como cristiana, y tengo que hablarle considerando que yo también soy espiritual. Amén. Usted tiene siempre la oportunidad de estar eligiendo cómo quiere responder a las cosas que le dicen. Usted tiene la oportunidad de responder como usted guste, si mundanamente o espiritualmente. Nosotros estamos llamados a que se convierta nuestra alma de tal manera que nuestras reacciones sean siempre conformes a la palabra de Dios como espirituales. Una persona que a usted le enoje, una persona que lo insulte, una persona que lo engañe, usted tiene que responder y reaccionar ante eso como convertido espiritualmente. No. Hemos visto cómo muchas veces los cristianos reaccionamos como mundanos, y hacemos prácticamente con esto, hacemos a un lado todas las cosas espirituales que conocemos. Hacemos a un lado la palabra de Dios cuando respondemos como mundanos. Cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, estamos diciéndole a Dios: no te metas, yo voy a resolver solo. No te metas, yo me voy a defender. No te metas, yo tengo malas palabras también para decirle a este o a esta. Nosotros no podemos reaccionar como reaccionábamos antes cuando no conocíamos a Jesucristo. Nosotros tenemos que reaccionar hoy como conocedores de la palabra de Dios. Amén. Como cristianos, como buscando y viendo el blanco que es Cristo. No podemos nosotros permitirnos que se bote nuestro testimonio reaccionando como antes. De hecho, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y le tenemos que permitir que manifieste el fruto de tal manera que nosotros podamos ver ese fruto de benignidad. El cristiano no puede ser maligno porque el Espíritu Santo quiere manifestar un fruto que se llama benignidad. No podemos nosotros, entonces, si le permitimos al Espíritu que lo manifieste, no podríamos nosotros estar discutiendo, estarle echando leña al fuego, como les decía el día viernes o el viernes pasado. No podemos nosotros ser nosotros el combustible que eche a pelear a otros, o nosotros mismos generar más pelea.
Nosotros somos cristianos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo y tenemos, en lugar de hacer que los problemas se hagan grandes, tratar de apagarlos con la palabra de Dios, apegándonos nosotros primero y luego declarando la palabra del Señor. La palabra de Dios en Gálatas habla extensamente de las cosas que no debemos hacer nosotros y debemos de procurar que los demás no hagan tampoco. En su momento les podemos decir que dice la palabra de Dios que no entrarán al reino de los cielos los que andan en pleitos, en iras, en contiendas. Entonces nosotros no podemos andar en eso. Entonces, ¿usted cómo quiere reaccionar? ¿Quiere reaccionar como que no, como olvidando la palabra? Reaccionar como acordándose de ella en todo momento. Usted elige. Ahora bien, Dios quiere que usted y yo entendamos y comprendamos que hay una muerte eterna a la cual el pecado nos va a llevar. Dios, que conoce que todo hombre, dice la palabra de Dios, que se ha establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Amén. Un juicio puede ser para vida eterna o para muerte eterna. Está establecido que el hombre muera una vez. Está establecido que muera pues físicamente. Pero también está establecido que hay una elección de morir eternamente o de vivir eternamente con el Señor. Amén. El pecado no nos mata naturalmente. Nadie muere de pecado. Bueno, como consecuentemente probablemente andando en pecado pueda morir. Pero el pecado no nos mata naturalmente. Lo que nos mata es espiritualmente. Dios, conociendo esto y sabía que el hombre que pecaba necesitaba perdón, y como presagiando de cómo él quería que las personas, que el hombre se salvara, dio normas y leyes en el Antiguo Testamento, empezando desde Adán y Eva, empezando que desde que ellos pecan, ellos tienen que hacer sacrificio. Es decir, esto del sacrificio es una cuestión bastante interesante, porque Dios quería que el sacrificio de animales que hacía la raza humana o quisiera la raza humana recibieran con este sacrificio el perdón de sus pecados. Ahora bien, esto no ofrecía vida eterna, sino perdón de pecados, porque el pecado acarrea al hombre tropiezo en la comunicación y en la relación con Dios. Al tener cortada la relación y la comunicación con Dios, por consiguiente también tenemos nosotros obstruida la provisión, la bendición, la sanidad de parte del Señor. El pecado, hermanos, es un tapón, es algo que detiene las agujas del reloj de Dios. El que esté en pecado hace que se detengan las promesas, hace que se detenga el cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros, hace que se detenga el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida y en la mía. Amén. El pecado es catastrófico para las personas, pero muchos no lo sienten así porque no sienten que les está afectando. Es más, el hombre lo que siempre ha hecho es negar que existe una muerte eterna. A algunas personas no les interesa lo que va a pasar después de la muerte porque es un tema y un gasto que no es ahora. Eso es como cuando a usted le llega a vender un seguro de vida. En realidad es un seguro de muerte. Y algunas personas se afligen y dicen, bueno, voy a comprar, están vendiendo un servicio funerario y le dan la caja y las flores y también el espacio a donde lo van a enterrar a uno. Yo voy a comprar mi metro cuadrado. Y ahí puede caber también 4 personas más, mi mamá, mi papá, mi esposa y yo. Y se preocupan y les preocupa qué es lo que va a hacer de ellos después de muertos. Pero a otras personas no les preocupa eso. Y dicen ellos, no, yo para qué voy a andar gastando ahorita en estar pagando $150 por un servicio funerario cuando yo me muera, si quienes les tienen que tocar eso a los que queden vivos, a los que estén conmigo. Si mi esposa está viva, cuando yo muera, que a ella lo pague. O que lo paguen mis hijos. Y desinteresadamente ellos no les importa, ya muerto ni voy a sentir, ni cuenta me voy a dar. Y ahí como me dicen sinvergüenza. Y ahí como me dicen, nunca compró su caja para cuando se muriera. Y no me importa lo que reclamen.
De la misma manera como muchas personas no son previsorias con lo que va a ser de ellos después de muertos, tampoco les interesa saber qué es lo que va a ser de ellos espiritualmente hablando después de la muerte. A algunos sí nos interesa. A mí me interesa muchísimo saber porque me interesa. Antes no me interesaba en lo absoluto, pero ahora, después de que se me ha sido revelado por medio de la palabra de Dios, y ahora conocemos que hay vida después de la muerte y una vida espiritual eterna con Dios, me interesa. Como me interesa librarme de la condenación eterna, que significa que mi espíritu va a estar separado de la presencia de Dios. Cuando una persona muere, es ya imposible que pueda reparar o que pueda revertir, que va a ir a una muerte eterna. Pero ¿por qué tan importante es para una persona imaginarse que va a ir a una muerte eterna? Dice la palabra del Señor que aquel Lázaro allá, que aquel hombre que estaba, que quería que le mojaran los labios, tormentoso, pero no era tormentoso porque habían personajes como diabólicos, como Halloween, ¿verdad? No es eso. Es que lo tormentoso del infierno no es precisamente el infierno. Lo tormentoso del infierno es que usted no va a tener oportunidad de ver la gracia o la presencia de Jehová nuevamente. No va a tener oportunidad de ir a la presencia del Señor. Es tormentoso para el espíritu separarse eternamente de Dios. Es un tormento. Y no poder repararlo es tormentoso para quienes nos interesa. Pero resulta que a muchos no les interesa en este tiempo, pero en aquel tiempo, cuando les venga a interesar, no lo van a poder reparar. Aleluya. Grande eres, Señor. A mí me interesa mucho. Y sé que a miles de millares de personas nos interesa saber qué va a ser de mí. Porque esto interesa, porque la Biblia nos está enseñando que sí es importante definir ahora en vida consciente con el alma que tenemos, de que se convierta a la luz de la palabra, que se convierta por la palabra, que se convierta por el conocimiento, que se convierta por los milagros, que se convierta, es decir, ¿por qué los milagros? ¿Por qué los prodigios? Porque quiere el Señor que comprenda que sí es real, que sí existe Dios, que sí existe una posibilidad de transformarlo y cambiarlo a usted, su carácter, su manera de pensar, su manera de reaccionar, sus costumbres, sus ideales. Amén. Hay personas que dicen, hombre, pero es que todos tenemos propósitos. Y mire, yo soy una persona de propósitos. Tengo propósitos de ayudar a mi prójimo, tengo propósitos de ser artista, tengo propósitos de hacer esto, sí, pero todos esos propósitos van a terminar en la muerte natural. Pero el propósito de perseverar en el Señor no es un propósito en el que solamente se vaya a realizar en nuestra vida natural, sino que es un propósito que tiene transformaciones o cambios eternos en nuestra vida. Amén. Dios quiere que usted esté consciente que todo lo que hace en el Señor va a servir, va a ser pesado para que usted reciba salvación y vida eterna. Amén. Cuando el pastor habla acerca de lo de Apocalipsis y la salvación, es bonito ponerse a pensar que nosotros, por haber aceptado el sacrificio de Jesucristo, por nosotros nos vamos a salvar de la gran tribulación. Pero en realidad, lo más interesante es que no me alegra salvarme de la gran tribulación, me alegra salvarme de la muerte eterna. Amén. Que nos alegra la tribulación. Se caen, los buses se chocan y todo eso, y como decía la película, interesante. Pero no se le ha ocurrido a ningún cineasta, porque no tienen la capacidad, y quizás ninguno tenemos la capacidad de ponernos a pensar de qué manera podemos reflejar en una película la muerte eterna, porque no la entendemos. Hay cosas reveladas y otras cosas, y no ha sido revelada cómo será, pero es revelado ponerse a pensar que no poder reparar, el que nunca por la eternidad vamos a tener la oportunidad ni siquiera de mencionar el nombre de Jehová,
de Dios, de Jireh, el nombre de Yahweh, el nombre de Elohim. Eso es una cosa horriblemente tremenda. Dios, conociendo estas cosas, quiere desde el principio de la creación que el hombre entienda que el pecado lo va a separar de él, no naturalmente solamente, sino eternamente, y que esa alma que peca va a morir eternamente. Amén. Ahora bien, el Señor venía y decía, para que se puedan perdonar sus pecados tiene que haber un sacrificio puro, un sacrificio, es decir, un intercambio por algo que sea puro, por algo que no tenga ninguna mancha, ninguna arruga, ningún problema, ninguna deficiencia, que sea excelente, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera podía haber sido un hombre por otro hombre, porque entonces, ¿qué hombre era tan mejor o tan bueno como el hombre que lo estaba sacrificando? Además, hubiese sido una situación descontroladamente inaudita que un hombre matara a otro por sacrificio, por perdón de pecado, cuando matar es pecado. No se podía, es incomprensible, era inaplicativo. Pero al matar un animalito, específicamente un tipo de animal, y un rito, o sea, una manera de sacrificarlo, era necesario que esto se hiciera así para demostrar obediencia, sujeción, aún en el sacrificio. El animalito no decía nada, no era el culpable de los pecados del hombre que lo sacrificaba para recibir perdón y expiación de pecados. Pero si usted se fija, Dios lo aceptaba, porque significaba que el hombre reconocía que él necesitaba tener o continuar teniendo una relación con Dios, y por esto sacrificaba a un animal. Caín y Abel sacrificaron también, pero ¿por qué Caín mató a Abel? Uno presentaba sacrificio de animales, que era lo que Dios quería, pero el otro no era sacrificio, porque las plantas o los vegetales o los frutos no tenían vida. Era vida por vida, era muerte por vida. Pero las plantas no tienen vida como para ser sacrificadas por nuestros pecados. Entonces Dios lo aborreció, y eso fue lo que no le gustó, y por eso mató a su hermano. Y así, luego que vino el diluvio en el Génesis, usted se puede dar cuenta que Noé, después de que se abrieron los cielos y descendió el agua, hizo sacrificio también. Y así todos han venido en el Antiguo Testamento, exactamente el pueblo judío, aprendiendo de que para perdonar su pecado y poder acercarse a la presencia de Dios y recibir de Él el favor y la misericordia, era necesario hacer sacrificio. Aleluya. Pero todo esto venía apuntando a un sacrificio perfecto. Fíjese qué curioso que el sacrificio que hacían, por ejemplo, Job, hermano, hacía una matancinga. Mataba una cantidad de animales. ¿Cuántos hijos tenía Job? Y mataba por los hijos, mataba por las nueras, mataba por los yernos, mataba por todo el mundo, mataba. Él era un rastro ahí. Una sangre y un montón de animales y aquello, y no sé cómo era ese lugar donde hacía el holocausto, pero debe haber sido un mosquero, me imagino. Imagínense matar un animal, una res, o matar una oveja. Generaba una serie de desechos, porque aquí habla de la grosura, de la carne, de la sangre, pero había cosas que se desechaban, pues. Y entonces imagínense cuántos animales mataba Job. Mataba por él, mataba por su mujer, aquella que le dijo maldice a tu Dios y muere, y aún por ella hacía sacrificio. Todos los días, dice la palabra de Dios, que hacía sacrificio. No sé si hacía un día para unos, otro día para otros, pero todos los días hacía sacrificio. Entonces él había entendido y comprendido que el hombre necesitaba vivir bajo la presencia y la justicia y la misericordia de Jehová, para que esto fuera sobre sus hijos, sobre su mujer, sobre las nueras, sobre los yernos, sobre los nietos y sobre todos los que estaban con él, que él amaba,
porque él quería el bien para ellos, quería que Jehová fuera con ellos y el favor de Jehová estuviera con ellos. Él buscaba la manera de sacrificar por ellos. Así es. Amén. Amén. Porque había entendido que era necesario vivir en paz con Dios. Él había entendido que era necesario que ellos tuvieran la gracia del Señor. Amén. Era lo mejor que él podía hacer en ese momento. Entonces nos damos cuenta de una cosa, que el sacrificio de un animal, si nosotros estuviéramos en aquel entonces, el sacrificio de ese animal solo perdonaba mis pecados y no los suyos. Entonces, si la hermana pecaba, tenía que hacer su propio sacrificio. Si el hermano pecaba, tenía que hacer su propio sacrificio. Y ese animal solamente servía para expiación y perdón de pecado de él. Pero su esposa tenía que hacer otro. Y sus hijos tenían que hacer otro. Y otro y otro. Entonces, así es como vemos hasta el tiempo de Jesús, que sacrificaban palomas y sacrificaban un montón de cosas por perdón de pecados. Pero la palabra de Dios nos apunta a nosotros en el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús delante de Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo reconoce y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Sí, aleluya. Amén. Este Cordero inmolado que se llama Jesucristo, Emmanuel, este Cordero inmolado no era para salvación o para perdón de pecados de una persona, como el becerro o como el animalito que sacrificaban en el Antiguo Testamento los judíos. Jesucristo fue el sacrificio perfecto para la humanidad. Amén. Entonces, como usted no lo sacrifica, como el hermano no lo sacrificaba, ni yo lo sacrifiqué, pero sí vale ese sacrificio cuando yo creo en Él. Cuando creo que Él murió por mí, lo hago mío, ese sacrificio. Amén. Amén. Cuando usted aceptó a Jesucristo, aceptó que Jesucristo se sacrificó por las consecuencias eternas del pecado que había en nosotros. Amén. El pecado que había en nosotros nos daba como resultado, como consecuencia, muerte eterna espiritual. Amén. Amén. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, reconocemos que Jesucristo murió por nosotros. ¿Cómo por nosotros? Murió por las consecuencias del pecado que yo he hecho y que me tocaba pagar. Es decir, que cuando terminó ese periodo en el que los animalitos te sacrificaban para perdón de pecado y expiación, ya no había más entonces que hacer. Entonces, si ya no se podían sacrificar animalitos, entonces tendría que haberse sacrificado usted mismo. Pero no, Jesucristo se sacrificó. Él dice que pagó todo por usted y por mí. Y entonces el Señor, ahora, por fe en que Él lo hizo cada uno de nosotros, por la humanidad entera, entonces vale para poder ser libre de la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Amén. Entonces, hermanos, probablemente va a estarse preguntando por qué animales. Bueno, el Señor sabía, estaba enseñando al pueblo de Israel que no era ninguna cosa extraña. Para el tiempo que apareció Jesucristo ya no era ninguna cosa extraña que existiera sacrificio, y ya se los había anunciado. La palabra del Señor demuestra que ya les había enseñado cómo hacer sacrificio para expiación de pecado y perdón. Pero tenían que comprender que tenía que ser inmolado, que tenía que ser perfecto, sin mancha, sin arruga. Y aún cuando haya sido probado en todas las cosas, igual que usted y yo, Él no pecó. Era el sacrificio perfecto por la eternidad. Amén. Nosotros ahora podemos fácilmente verlo desde una perspectiva bastante sencilla, lo podríamos ver, pero en realidad, aun cuando sintamos que es fácil y sencillo, es trascendente por la eternidad. Amén. Jesucristo se sacrificó por usted. Amén. Amén. Aleluya. Ahora a nosotros nos resulta fácil comprender o entender esto, pero cuando no tenemos el Espíritu de Dios, cuando no se nos ha sido revelado o predicada esta palabra,
Y se nos ha explicado, nos cuesta entender cómo Jesucristo se sacrificó por mis pecados. ¿Y qué es eso de aceptar al Señor? ¿Y qué es eso de reconocer al Señor? Si yo lo reconozco, si Él es Cristo, si lo tuvo María y era su papá José, pero fue inspirado por el Espíritu Santo y se conoce la historia, pero no lo entienden. Amén. ¿Se da cuenta? No lo entienden. No entienden que hay muerte natural y muerte espiritual. Y que Jesucristo nos está librando de la muerte eterna. El que persevere hasta el fin creyendo esto será salvo. Amén. Existen muchas cosas que los cristianos a veces no perciben acerca de la grande bendición que tienen de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo quiero esta mañana instarle a usted, porque la palabra de Dios dice que usted y yo estamos anotados en el libro de la vida. Pero esto significa que usted y yo necesitamos resguardar la palabra en nosotros. Necesitamos resguardarnos del pecado, no cometerlo, no buscarlo y procurar no vivirlo. Este es un tiempo importante, este es un tiempo, hermano, en el que se está definiendo a dónde va usted, al cielo o al infierno. Así es. Amén. El caso más grave que sucede en la iglesia es que muchos, sabiendo esto, han sido llamados por el Señor, pero no van a ser escogidos para ir al cielo. Santo. No van a ser escogidos para la vida eterna. Aún estando en la silla, aún estando en la iglesia, muchas personas no van a ser escogidas porque realmente no tienen una relación genuina con el Señor. Amén. Amén. Es decir, que nosotros, aún después de haber aceptado a Jesucristo, necesitamos conservar una relación con Dios. Hay personas que no tienen una relación con el Señor. ¿Por qué yo puedo decir relación? Bueno, ¿a qué se refiere? Definamos esto de relación con el Señor. Bueno, hay muchas personas que pueden orar por mucho tiempo, pero no estar hablando con el Señor. La relación con Dios, que se viene debido a el conocimiento de la palabra de Dios, quiere que usted y yo tengamos una relación con Él, en la que nosotros podamos permitir que Él haga en nosotros lo que Él desee, lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Cosa que muchas veces, debido a que no vamos a la presencia del Señor o no buscamos estar en la presencia del Señor, y quiero decirle que cuando yo digo presencia del Señor no me refiero a una oración, porque usted y yo podemos orar, y muchos oramos, y muchos oramos y nos dormimos, muchos oramos y nos distraemos, muchos oramos, estamos orando y de repente, no sé si apagué el fuego, no sé si le eché llave a la puerta, no sé si dejé el carro abierto, y entonces, pero estamos orando. Hay muchas maneras, hermanos, en las que podría decirle de que eso no es precisamente ir a la presencia del Señor. Cuando una persona va a la presencia del Señor, no regresa igual. Si va enferma, regresa sano. Si va con problemas, regresa con la respuesta, con la solución de toda necesidad. Regresa, si va con necesidad, regresa suplido de parte de Dios. Ir a la presencia del Señor es prácticamente, para describirlo, es cuando usted llega a la negación total y absoluta de lo que usted iba a pedir. Cuando usted llega a la presencia del Señor, usted ya no pide por usted, ya no pide, ya ni hablar puede, ya usted ya queda nada más en un momento de adoración, de exaltación. Usted solo gracias le dice al Señor. Existen muchos tiempos, podemos orar y gloria sea para el Señor, y nuestra oración va avanzando, va madurando, va cambiando a medida como nos damos cuenta de cómo el Señor puede cambiar su vida. Cuando el Señor dice toma tu cruz, nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, hermano, la negación empieza precisamente a darse por conocida cuando nosotros oramos. Si usted se evalúa, se va a dar cuenta de que muchas veces el cristiano, cuando empieza en el evangelio, empieza a pedir por todo. Él pide por carro, él pide por tarjeta de crédito, él pide por dinero. Él, si no es casado, quiere esposa, si no es casada, quiere marido, quiere hijos, quiere nietos, quiere de todo, quiere y todo le pide al Señor.
Cuando viene, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Eso es parte de la etapa, lo entendemos, comprendemos, definitivamente así es, todos hemos pasado por ahí. Pero a medida como nos vamos dando cuenta que Dios quiere tener una relación con nosotros más íntima, empezamos nosotros a ver una evolución cuando empezamos a predicar la palabra del Señor. Cuando un cristiano no predica el mensaje de salvación, nunca evoluciona, nunca crece, nunca madura en su oración. Porque el cristiano que no predica no necesita pedir por otro. El cristiano que no está llevando el mensaje de salvación no mira necesidades espirituales en él. No ve necesidades en la iglesia. No mira ni evalúa lo que se ha hecho, por ejemplo, en esta iglesia. No le da mérito a todo lo que se hace por orar, por ministrar, por la alabanza, por la palabra. No mira mérito porque no le importan las almas. Le importa a él o ella, le importa su vida, le importan sus necesidades, le importan sus problemas, le importan todas las cosas que necesita. Y eso es lo que habla cuando va a orar. Comprendemos esa etapa, la hemos vivido todos, pero es necesario que maduremos, es necesario que crezcamos, es necesario que pasemos a otro nivel de oración o tratar en la oración con Dios otro tipo de cosas y ya no solo. La siguiente etapa de la evolución de nuestra oración es que dejamos de pedir a medida como el Espíritu va tratando con usted deja de pedir cosas naturales y empieza a pedir cosas espirituales. Ahora usted quiere servir y empieza a pedir por tener un espacio para servirle al Señor, para poder orar, para poder cantar, para poder servir en un ministerio. La gloria sea para el Señor. Usted está evolucionando, usted está creciendo, el Señor lo está llevando a otro nivel espiritual y de trabajo en la obra. Gloria a Dios por eso. Pero si hay algo que revoluciona la vida de un cristiano es que comparte el mensaje de salvación, que gane almas. Amén. Un cristiano que no gana almas es un cristiano que se queda estancado en una vida juvenil, le podría llamar, en el Evangelio. Se queda jovial, se queda activo, persevera, él entiende, él conoce, él recibe, él tiene, él pide, él ora, él canta, él predica, pero no predica la palabra de Dios. Quiero aclararle que cuando digo yo predicar la palabra del Señor no significa que usted vaya a las personas y les empiece a predicar todo lo que usted ha aprendido en los 20 años que tiene de ser evangélico. No, pero es que yo predico la palabra y yo he visto, porque yo saco personas a la calle, en ocasiones hemos salido con personas a la calle a predicar y ¿saben qué hacen los hermanos de la iglesia? Empiezan, es que mire, que fíjense que la palabra de Dios dice esto, vaya, porque, y empiezan a quererle predicar el mensaje que más les ha impactado a ellos o lo que más han aprendido, o lo que más saben del evangelio. Ese no es el mensaje que usted tiene que ir a compartir con aquellas personas allá que no conocen a Cristo. Esos mensajes que usted conoce de la palabra de Dios, la revelación que le ha dado por la palabra que usted ha leído y el mensaje que ha recibido, estos mensajes son los que usted tiene que compartir en la iglesia con los demás hermanos. La revelación de la lectura de la palabra del Señor, el entendimiento, la revelación que el Señor le ha dado, eso compártalo con los hermanos porque ellos le van a entender el mensaje. Amén. Amén. Ellos van a comprender de qué usted está hablando. Ellos van a asimilar y también se van a sentir identificados porque el Espíritu en la iglesia se mueve junto con todos. Sí, si usted se pone a leer la palabra del Señor o empezamos a estudiar un libro, todos vamos a recibir de ese libro la palabra de Dios y la enseñanza, la sustancia de ese libro. Cuando usted recibe la revelación y la comparte aquí, todos entendemos. Gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Cómo recibimos todo. Pero ese mensaje allá afuera no lo entienden. Porque las personas que no tienen a Cristo, tipo de mensaje congregacionales o el mensaje que el Señor nos ha revelado a nosotros, porque la palabra de Dios dice que esto no entiende. Así es. Amén. Amén. Ustedes y yo sabemos que dice que ni van a poder entenderlo, porque esto es por el Espíritu. Sí, amén. Aleluya. Amén. Bendito sea. Gloria a Dios. Denle palmas al Señor. Amén. Usted entiende por el Espíritu que está en usted. Así es. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo tengo que compartir allá afuera? Bueno, yo tengo que compartir el mensaje en el que presente a Jesucristo como el único Salvador, el único perdonador de sus pecados. Así es. Amén.
que Él es la salvación. ¿Para qué? Para la muerte eterna. Ese es el mensaje. Entonces muchos se bloquean. Muchos cristianos en las iglesias, es que yo no puedo predicar, es que yo veo un poquito para hablar. Es que usted no tiene que ir a decir todo lo que ha aprendido en 20 años de ser cristiano, ni 15, ni 20, ni 30. Solo es un mensaje y se llama Jesucristo. Amén. Ese mensaje de salvación, y ese solo es uno. No son todos los que usted sabe. Solo es un mensaje, y en ese tenemos que poner suma atención. Y cuando yo le estoy esta mañana predicando acerca del sacrificio, es para que nosotros comprendamos que la palabra que vamos a llevar, la palabra de salvación, esa palabra es para que las personas puedan llegar a comprender que Jesucristo los está salvando de una muerte eterna. Cuando nosotros comprendemos esto, oiga, si nosotros entendemos, podemos enseñar. Si nosotros no entendemos algo, no lo vamos a poder predicar, no lo vamos a poder enseñar. Yo estoy instándole a usted como parte del cuerpo de Jesucristo a que usted comparta ese mensaje de salvación. Pueden haber 1000 maneras de abordar el mensaje y presentar a Jesucristo, pero el plan es presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Murió en la cruz para salvarnos de la consecuencia eterna del pecado que está en las personas que no conocen a Cristo. Amén. Por allí deberíamos de empezar a predicar o a hablar de la salvación. El mensaje de la salvación. ¿El qué? El mensaje de la salvación. Diga conmigo, el mensaje de la salvación. Eso es lo que usted tiene que predicar. El mensaje de la salvación. Cuando predicamos el mensaje de la salvación, nos vamos a dar cuenta que van a surgir en nosotros necesidades. Necesidades que si usted no está predicando, usted no las va a sentir. Y esas se llaman necesidades espirituales. No son dones. No son frutos. Las necesidades espirituales que usted siente cuando va a predicar la palabra del Señor no son necesidades como los frutos. Cuando usted va a predicar la palabra, no necesita tener paz o sentir que usted necesita más gozo para ir a predicar. Usted no necesita tener más gozo para ir a predicar. Tener paciencia. Usted no necesita tener paciencia. Usted lo que va a compartir es un mensaje, a presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa paciencia usted la tiene que tener con su esposo, con sus hijos, y no responderles mal y no sacar el mal carácter que puede tener. Aleluya. Ser afable, dice la palabra del Señor, y que nosotros tenemos, dice, amor. Amén. Y sí es cierto, debemos de tener amor por las almas, pero ¿cómo es que decimos que tenemos amor cuando no les predicamos? ¿Cómo es que decimos que tenemos amor cuando no les estamos diciendo que se salven por la gran consecuencia que viene? Amén. Si usted no le advierte a una persona que se va a morir eternamente, es porque usted no la quiere, no la ama, ni siquiera la respeta. No espera que le vaya bien. Hay que le vaya como sea. Hay que vea cómo sale. Cada quien libra sus chancletas. Cada quien pasa el río como quiere. No, eso es porque no nos interesa si pasa o no. Eso no nos interesa si se ahoga cuando pase. Eso no nos interesa si muere o vive. Y eso es ausencia de amor. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos antes de la venida del Señor, el amor de muchos se enfriará. Es que no, dice que ahora no, la gente viera que solo peleando anda. No, Señor, no se confunda. No le dé la palabra de Dios. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, es porque muchos en este mismo instante no están sintiendo amor y menos pasión por las almas. Santo, aleluya. Alábele si puede. Bendito Gloria a Dios, Dios. te adoramos. Amén. Las personas no sienten amor porque se salven. Si usted sintiera amor para salvación, no amor para darle dinero, no amor para ayudarles, no amor para enamorarlas, no amor para vivir con ellas, no es ese amor, es el amor que salva, es un amor sanador, es un amor que trasciende la eternidad. Amén. Es un amor que lo hace sentir el Señor por medio de su Espíritu para las almas que no se han convertido. Amén. Amén, así es. Almas sin conversión. Así es, Señor.
Si usted no tiene ese amor, en usted se está cumpliendo ese versículo que dice que antes de la venida del Señor, el amor de muchos se enfriará. Y si usted no siente eso, usted está dentro de esa lista de los que se les ha enfriado el amor por predicar la palabra de Dios. Hay poder en Jesús. Ese es el detalle. Y la iglesia lo está viendo como de lejos el asunto. Y le echa la culpa a los demás. El mundo no se quiere, están en guerra. No se trata de ese amor, porque guerra siempre van a haber. Y no por amor. Y no por falta de amor. Es que está hablando de nosotros. Está hablando de la iglesia que tiene un mensaje de salvación, porque se ha alcanzado a dar cuenta que Jesucristo le salvó, le transformó y le ha anotado en el libro de la vida. Y está con promesa de salvación. Pero no lo quiere compartir. No lo quieren compartir con su esposo. No lo quieren compartir ni con su esposa, que dice que la ama. No quieren compartir ese mensaje de salvación con sus hijos, que dicen que los aman. No quieren compartir ese mensaje de salvación con su mamá ni su papá, que dicen que los aman naturalmente, no con el amor de Dios. Porque el amor de Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Sí, amén, amén. aleluya, Gloria a Dios Dios. a su nombre. Amén. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Pero no todos queremos predicar el mensaje. Es necesario que en este tiempo usted empiece a decirle al Señor que le dé el amor necesario para amar las almas. Amén. Cuando usted quiere que las almas se conviertan, usted está dentro del propósito de Dios, del establecimiento del reino de Dios. Ya el reino de Dios se estableció en usted. Amén. Porque Cristo vino a su vida. Se estableció el reino de Dios. Y se quiere seguir estableciendo de tal manera que usted sea una persona dependiente del poder de Dios. Una persona que vive bajo la poderosa voluntad de Dios, y que el reino de Dios es lo que lo afecta y lo que define su vida. Es una persona que se hace caso a la palabra, es una persona que se somete, es una persona obediente, es una persona que quiere cada vez más servir al Señor en alcanzar almas para Cristo. Es decir, que se haga justicia. Ahora bien, las personas muchas veces, y no estoy hablando de las personas de fuera, estoy hablando de las personas que están dentro de las iglesias, no están tomando esto demasiado a la ligera. Esto es importante y es trascendente, porque cuando usted empieza a predicar la palabra de Dios y sienta necesidades espirituales, como les repito, no son frutos ni tampoco dones. Usted no necesita ir a profetizar al mundo. Usted no necesita ir a profetizar a un borracho. Amén. Usted no necesita hacer eso. Usted no necesita dones. Los dones, según la palabra de Dios, son para administrar o ministrar en la grey del pueblo de Dios. Amén. En la iglesia. Aquí es a donde ustedes necesitan someterse de tal manera al Señor, para que el Espíritu de Dios les entregue dones, para que entre ustedes se pongan manos y se sanen los enfermos. Amén. Para que haya milagros entre la grey de la iglesia. Todo eso es para el pueblo de Dios. Los frutos son para que nosotros, los frutos son personales. El amor es para mí. El gozo es para mí, es algo que yo voy a sentir. El amor es algo que yo voy a sentir. El amor, el gozo. La paz no es algo que yo le voy a decir: venga, hermano, mire, yo tengo el fruto de paz, venga, siéntalo conmigo. No, eso no lo voy a sentir, eso no lo puede compartir. Ese fruto es el Espíritu que se está manifestando y dando testimonio de que usted se está convirtiendo, de que usted anda en santidad y que está yendo a la presencia del Señor. Entonces él da testimonio dándole a usted amor, gozo, paz, paciencia, haciéndolo benigno. Amén. De tal manera que necesitan frutos para ir allá afuera. Lo que se necesita es creerle al Señor que usted es el mensajero que él necesita para llevar ese mensaje de salvación. Aleluya. Dones no se necesitan. Y le voy a explicar por qué, y usted va a estar de acuerdo conmigo. Si una vez usted ha ido a predicar la palabra del Señor, se va a dar cuenta que las personas no se convierten. Y que cuando uno les va a predicar, también se encuentra con personas que están enfermas. Y cuando uno va a predicar, se encuentra con personas que después de que uno les predica, le dicen que oren por ellos porque tienen un gran problema. Y entonces uno se siente como incapaz. Oiga la palabra, nos sentimos incapaces. Es decir, ausentes de capacidad de poder ponerle manos y que sanen. Cuando el Señor Jesucristo en su ministerio, Él ponía manos o declaraba la palabra y las personas sanaban.
Y con esto las personas, con estos milagros y prodigios, creían que Él era el Cristo. Cuando usted va a predicar la palabra del Señor y se encuentra con un enfermo después de predicarle, el Señor esperaría que usted le ponga mano y se manifieste en usted el Espíritu Santo y esa persona sane para que crea. Así es. Bendito sea, Señor. Amén. Porque dice el Señor, mas los que creen en mi nombre, los que creen en mí, dice el Señor. Amén. Los que creen Así es. en mi nombre echarán fuera demonio. Amén. Amén. Así es. Pondrá manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. El que crea en Él. Pero podría ser que usted me diga, pero si yo creo en el Señor, sí, pero usted no cree de tal manera que usted haga lo que Él está mandando hacer. Usted cree para usted, no para los demás. Cuando una persona cree para sí mismo y para los demás y que uno es instrumento en las manos del Señor, uno busca andar en santidad para que se manifieste el Espíritu de Dios, y cuando haya necesidad de poner mano, las personas se sanen. Si no creyó por la palabra, va a creer por el milagro. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo con Lázaro? Padre, ¿se acuerdan? Amén. Yo sé que siempre me oyes, pero estoy hablando en voz alta, Señor, así lo dice la Biblia, para que si no creen por lo que les he dicho, si no creen por la palabra, crean por lo que van a ver. Amén. Lázaro, ven fuera. Aleluya. Si no creen por la palabra que usted les predica, crean por el milagro que va a hacer en ustedes. Santo Dios. Entonces, para que exista un milagro, usted tiene que creer en esto, y también para que exista un milagro, usted tiene que estar ungido. Tiene que tener poder, autoridad, y ese no es un fruto. No existe el fruto de autoridad. Búsquelo en la Biblia, si lo haya me avisa y yo cambio el mensaje. No existe. No es un don. Existen dones de milagro, pero no de autoridad. Ay, santo. No de unción, porque la unción es otra cosa. Así La es. unción no es un don, es una manifestación. Y el denuedo, ¿a dónde queda? No es fruto, no es don. No tiene don de denuedo, no existe. Si lo encuentra también igual cae. El denuedo viene de ir a la presencia del Señor, andar en santidad y clamar y pedir, solicitar. Creo que voy a obviar decirle pedir o solicitar, porque en el mismo instante que usted ya está en la viña, trabajando en la viña del Señor, el Señor sabe que usted va a necesitar esto y que solo necesita apartarse del pecado, andar en santidad, ir a su presencia, y Él, sin que usted se lo pide, el Espíritu de Dios le va a dar lo que usted necesita. Aleluya. Para poder llevar la Bendito palabra de Dios Dios. y que se manifieste el Espíritu, que se manifieste el poder de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos. Estoy entera, absolutamente convencido de esto. Las personas cuando van a predicar se dan cuenta que las personas que le predican no se convierten. ¿Y sabe qué empieza allí? Empieza la transformación del cristiano. Cuando una persona comparte el mensaje de salvación y las personas no se predican, ¿sabe qué? Por primera vez miles de cristianos se dan cuenta de la necesidad de orar por las almas, cosa que en este momento, si usted nunca lo ha hecho, nunca se ha visto en la necesidad de orar por la conversión de las almas en general, no la conversión de su mamá, ni de su papá, ni de su tío, ni de su abuelo, no, almas en general. A todas aquellas personas en su mundo al cual les pueda compartir el mensaje, usted dice en general, sin pensar de repente en alguien en especial, usted va y pide al Señor por la conversión de las almas. Y no le puedo decir, no vaya a cometer el error. Yo creo no solo es un error de dramática, no es un error de dramática, es un error de comprensión. Decirle, Señor, que se salven. Señor, que se salve mi marido, que se salve mi mamá, que se salve mi papá, mis hijos, Señor, que se salven. Tenga misericordia, Señor, de ellos. Me parece lo más absurdo, porque quien está más interesado en que se salve su mamá, su papá, su tío, su abuelo y todos sus primos, es Él que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Si alguien está interesado en que las personas se conviertan, es el Señor, es el Rey de Reyes. Amén. Es Él el que dio la vida por usted, por mí y por todos sus parientes. Amén. El Señor tiene más interés en que las personas
Obvio. Imagínense que de repente usted le está diciendo al Señor y se oye una voz del cielo y le diga: hija, ¿por qué me estás diciendo que tenga misericordia si le he tenido, no he entregado a mi hijo unigénito, como dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hija, ¿cómo me venís a decir que tenga misericordia cuando por los siglos he tenido misericordia? Si lo que tienes que hacer es creer, llevar el mensaje. ¿Ah? Imagínese usted. El Señor le va a decir: no me vengas a decir que querés que lo salve, si esa no es una decisión. Yo no le puedo ir a hablar porque no hay hombre que me vea a mí y viva. Dice: no hay hombre que vea a Dios y viva. Muere. Moisés, y todavía así, cuando bajó, tenía el rostro resplandeciente y le dijeron: Moisés, tapate la cara, hombre, no te podemos ver. No te podemos ver. Y entonces le va a decir el Señor: no has entendido, hija, ¿por qué me estás pidiendo que salve a tu mamá, tu papá, tu tío, si ya ahí está el Cristo de la gloria, mi hijo? Santo. ¿Por qué no le predicas vos? Aleluya. Sometete vos, hace caso vos y llevarle el mensaje vos. Porque yo quiero glorificarme en vos, en el mensaje, y yo voy a respaldar. Mi espíritu está con vos, la palabra está con vos, y entonces anda vos. Pero le piden a Dios que lo salve y ellos no les dicen nada. Les piden al Señor que se salve y entonces ni siquiera oran, ni siquiera ayunan. Y ahora le puedo decir, cuando una persona esté interesada en que las almas se conviertan, empieza y se da cuenta y cae en el razonamiento de que esto es tan importante que no vale la pena que mi familia, teniéndome tan cerca con semejante oportunidad de llevarles el mensaje, se pierdan. Y empezamos nosotros a martillarlo, diciéndole al esposo, a la esposa, diciéndole a los hijos: hijo, venite, hombre, no te perdás, hijo, vení a la iglesia, hombre, mira que viene la muerte eterna, mira que la gran tribulación, mira que te vas a perder, mira que no viene bendición, mira que estás deteniendo la gloria de Jehová manifestada, mira que no vas a ver de Dios el favor ni la misericordia. Y empiezan a atacar al hijo, a la hija, al tío, al primo, porque están viendo la necesidad. Pero no le diga que no se pierda, explíquele el mensaje de salvación, porque probablemente no lo está tomando en cuenta. Amén. Necesitamos meternos más en la palabra, meternos más en oración para que el Espíritu de Dios nos dé de nuevo, es decir, la facilidad, la oportunidad de comprensión, entendimiento y soltura de nuestra boca para expresar, para explicar, para presentar el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Amén. De nuevo, unción para poner manos sobre los enfermos. Amén. Para echar fuera demonios, para desplazar cualquier argumento que ponen en contra de lo que les. Porque muchos bloquean su mente, bloquean en sus conceptos, en sus preceptos. Una cosita no le gustó. Yo conozco un muchacho que no va a la iglesia porque vio, lo pusieron como ujier, ¿verdad? En una iglesia grandísima. Y entonces él, le dijeron ese día: mijo, ahora te vamos a dar un privilegio. Vas a ir a ayudar a recoger la ofrenda. Y le dieron un gran canasto. Y entonces, cuando esa gran iglesia de 3,000 miembros, cuando él regresó, era como venir cargando esta bocina pesada de monedas y dinero. Cuando la puso ahí, la puso y se fue. Y el hermano, 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 el hermano se fue. Porque lo abrumó la cantidad de dinero. Y desde entonces ya no persevera, porque se estorbó de poner a verse que se iban a llevar en la iglesia ese montón de dinero. Santo Dios. Y eso fue su estorbo. Ese fue su tropiezo. El haber visto que en la iglesia se recogía dinero. Imagínese usted. Y dijo: hombre, pero si mi abuelita ya no tiene dónde vivir, no tiene dónde comer, ¿por qué no reparten eso con los pobres? Pues el Señor ya lo había dicho. Entonces, ¿qué le falta a ese muchacho? Leer la palabra. Porque el Señor dijo: pobres siempre van a ver. Ustedes cuando cuando Judas le rompió el ¿cómo se llama? El recipiente de alabastro y ungió los pies de Cristo con sus cabellos, dijeron: eso lo hubiéramos vendido y hubiéramos hecho dinero. Entonces el Señor, que le dijo: y lo hubiéramos repartido a los pobres, dijo el hombre. Parecía una buena y justa acción, pero ¿qué dijo el Señor? No saben lo que esta mujer, el nombre de esta mujer y este acto se va a ver
Por muchos, Aleluya, por muchos a partir de ahora. Amén. Lo que esta mujer está haciendo es grande. Y pobres, dijo, siempre van a tener. Entonces este muchacho quizás no había leído la palabra de Dios, le estorbó el dinero. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Muchos de nuestros familiares están estorbados por conceptos, preceptos e ideas que realmente la palabra de Dios podría dársela a usted en entendimiento y en revelación para que les explique y se salven. Logren venir a los pies de Cristo y perseverar en el Evangelio. El Evangelio, hermano, ha sido combatido por el enemigo, ha sido estorbado por Satanás, ha sido contaminado, adulterado por Satanás, de tal manera que muchos que son débiles en la fe, en la creencia en Jesucristo, han sido sacudidos y botados del palo del Evangelio. Cayeron siendo flores, ni siquiera frutos, ¿verdad? Vino el viento y lo botó. Yo le insto esta mañana a las personas que nos están viendo, piensen esto: no es necesario que usted vaya a compartir todos los mensajes que usted conoce de la palabra del Señor recibidos en la iglesia. Solo comparte el mensaje de salvación, presentando a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo. Amén. Alábele si puede. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Es importante esto? Sumamente importante. Este es el mensaje que necesitamos llevar. El Señor quiere que usted pase a esta etapa de su vida espiritual y comparte el Evangelio para que las iglesias estén llenas de personas que deseen recibir y oír la palabra de Dios, que les transforme su alma, que haya una conversión de su alma. Amén. Es importante que usted tome en este momento conciencia para empezar a pedir al Señor que en usted no se enfríe el amor, la pasión por las almas. Si usted no tiene amor o pasión por las almas, el amor de usted se ha enfriado. Amén. Necesitamos avivar el fuego del poder de Dios en nosotros. Un fuego que avive en el nombre de Jesús el amor por las almas. Cuando el pueblo de Dios se reúne y enciende ese fuego, entonces empiezan los grandes avivamientos en las iglesias evangélicas. A veces empieza con 1, con 2, con 3, pero los resultados son poderosos en el Señor. Amén. La gloria sea para el Señor. Yo quiero invitarle a usted que se ponga en pie esta mañana y poderle decir al Señor, si hay alguien esta mañana que quiere decirle al Señor: Señor, ya entendí